a todos, ¿cómo están? Esto es El Comercio en Vivo. Soy Maro Villalobos, editora de Economía y día 1 de El Comercio. Nos acompaña la ministra Paola Lasarte de Transportes y Comunicaciones. Bienvenida, ministra. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, se anunció la creación del primer fideicomiso de titulización público-privada. ¿Cómo va a funcionar este fideicomiso? Es algo que no tiene precedentes en nuestro país, nunca antes se ha tenido un fideicomiso como este. Así es una medida sin precedentes y de hecho estamos tomando las mejores prácticas de financiamiento que otros países en Latinoamérica tienen para financiar proyectos grandes de envergadura como los de transportes, por ejemplo. De esta manera, con este fideicomiso y con esta normativa que se busca lograr, lo que se quiere es tratar de captar fondos privados para financiar megaproyectos que de una u otra manera le terminarían significando un estrés fiscal a la hacienda pública para financiarlos en el corto plazo. ¿Cómo atraer ese capital? Así es. Algo que es muy importante para el sector y en realidad para todo lo que es la inversión es de que el Perú tiene un bono demográfico ahora, ¿no? Y los proyectos que pueden capitalizar ese bono demográfico son precisamente los de transporte urbano. Por ejemplo, los flujos de los metros o de los trenes que se puedan utilizar para apalancar fondos que puedan entrar en un vehículo especial de financiamiento y así poder financiar proyectos de infraestructura, es algo que se hace en otros países, en Panamá, por ejemplo, en Latinoamérica, y que el Perú quiere dar ese paso para poder acortar esa brecha, digamos, institucional y poder depender menos de la hacienda pública, digamos, de las restricciones que tenemos en general, y poder sacar sobre todo adelante proyectos que son costosos, pero que son muy significativos para la competitividad. ¿Y qué hay de específico en este mecanismo de inversión que va a captar justamente ese capital? ¿Qué lo hace diferente a otro mecanismo de inversión? Bueno, primero crear el primer fideicomiso de titulización. Segundo, también poder tener las APPs, por ejemplo, lo que se hacen cuando financian proyectos a través de APPs, crean vehículos especiales de propósito especial para poder apalancar estos fondos y tener también un fideicomiso. Se busca hacer algo similar, pero con una estructura de fondos privados. ¿Y desde el inicio con fondos privados? Es algo que se está viendo, ¿no? Lo ideal sería eso porque es precisamente lo que te permite reposar menos en los fondos públicos y que dependen mucho del ciclo económico, ¿no? ¿Este fideicomiso va a estar en manos del MTC o lo va a gestionar el MTC o el MEF? Precisamente la idea es, los proyectos son de transporte urbano, ¿no? Y todos. Vamos a empezar con los de Lima y Callao, con las líneas de metro, por ejemplo. Las líneas de metro van a ir a este fideicomiso. Sí, porque son proyectos bastante costosos, digamos, pero como digo, como inversión son costosos, pero el beneficio que se logra es muchísimo más. Y precisamente por este alto costo de financiamiento es que se quiere utilizar este mecanismo para depender un poco menos de la hacienda pública, ¿no? ¿Cuál es el costo promedio de una línea de metro? Depende de la extensión, pero por ejemplo la línea 3 del metro está casi en 11.000 millones, 13.000 millones, entonces es un monto de soles. Sí, es un monto importante, pero precisamente los beneficios, primero que una ciudad que no tiene metros, una megaciudad como es Lima y Callao, no tiene sentido que no tenga un metro, y segundo que las mejoras y las ventajas en la competitividad son cuantiosas, ¿no? Entonces apostamos por una red básica del metro de Lima y Callao completa. No queremos, el tema es de que, por ejemplo, si dependiésemos de las finanzas públicas regulares, tendríamos que financiar metros cada 10 años. Entonces al final eso no redunda en un beneficio para la sociedad y tendríamos que esperar por lo menos 50, 60 años para cortar brechas que son necesarias ahora, ¿no? Entonces, este fideicomiso, en principio, sus primeros proyectos van a ser todas las líneas de metro de Lima y Callao. Empezaríamos por la línea 3 y 4 y otros proyectos más de Lima, pero igual estamos definiendo... ¿Y todas líneas de metro? Transporte urbano. Transporte urbano en general, ok, de acuerdo. ¿Cuándo empezaría este fideicomiso? Hemos pedido a las facultades, el día de hoy la presidenta los ha presentado al Congreso, hay un plazo reglamentario que tiene el Congreso para poder evaluar y que nos acepte las facultades o no. Esperamos que así lo haga y esta delegación es por 120 días, como se anunció en el discurso presidencial, y con eso tomaríamos ese tiempo para poder hacer la regulación.
obviamente convocaríamos a diferentes actores para poder recoger de ellos los mejores inputs para este proceso y esperamos tenerlo muy pronto, ¿no? ¿Eso significa, tal vez este año ya no, empezar en el 2024 con este nuevo mecanismo? Así es. Perfecto. Hay proyectos de infraestructura que mencionó la presidenta en su discurso, proyectos viales, ferroviarios, puertos, aeropuertos, por 1.040 millones de dólares. ¿Cuál diría usted que es el principal que se viene en el corto plazo? Bueno, tenemos una cartera en ejecución significativa, ¿no? Por ejemplo, la línea 2 del metro de Lima y Callao es un proyecto importantísimo para nosotros. Vamos a poner en operación dentro de muy poco los primeros kilómetros, pero no solamente queremos poner en operación los primeros kilómetros, sino más bien avanzar con la ejecución de la obra, que depende de temas de adendas, en algunos casos puntuales, y en otros de permisos municipales que también estamos trabajando con el alcalde de Lima. Otros proyectos, por ejemplo, Aeropuerto Internacional de Chinchero, que es un gobierno a gobierno con el gobierno de Corea, está avanzando con los cronogramas y seguir impulsando. Además, relacionado a este proyecto está este proyecto vial del acceso al aeropuerto de Chincheros, que lo estamos impulsando a través de obras por impuestos, que es un mecanismo que el Ministerio, esta gestión, ha apostado por ese mecanismo y hemos lanzado una cartera tanto en transportes como en el sector comunicaciones para lo que son proyectos de banda ancha. Entonces, son, digamos, en esta bolsa grande que la presidenta ha mencionado, proyectos viales como el eje vial 4 a través del gobierno a gobierno con el gobierno de Japón, ya ha sido autorizado este mes, de hecho, y estamos ya iniciando las rondas para la negociación y la firma del convenio y con eso el inicio de los estudios necesarios para poder ya ejecutar, ni siquiera los estudios, me estoy equivocando, para ya ejecutar la obra. Hay una serie de inversiones en aeropuertos regionales, también tenemos inversiones en diferentes puntos de la red vial nacional, también en cartera, y lo importante es de que estamos apostando, a pesar de algún contexto, digamos, económico cauto, voy a llamarlo así, estamos avanzando con una cartera de proyectos con prudencia, pero sobre todo sin dejar de tener una visión de desarrollo como país. En ese sentido, se ha comentado mucho sobre G2G, de hecho los 6 hospitales que menciona la presidenta en su discurso van a ser a través de G2G. ¿Se necesita un mejor balance respecto a las APPs? Se siente un poco que este gobierno impulsa el G2G, que está muy bien, pero no se puede tuborizar todas las obras de infraestructura mediante este mecanismo. Es una muy buena pregunta porque hay algunos proyectos puntuales que sí se están impulsando como gobierno a gobierno. Los hospitales, por ejemplo, es uno de ellos, y claro, los del metro, los del fideicomiso también serían a través de gobierno a gobierno, porque la casuística nos demuestra que es mejor hacerlo como una obra pública. Un gobierno a gobierno es una obra pública al fin y al cabo, solamente que en vez de hacerlo con un contratista privado, tu relación es con un gobierno que contrata una PMO y se dedica a hacer. En términos prácticos es bastante mejor un G2G. Exactamente, tiene un mejor gerenciamiento, pero es una obra pública al fin y al cabo. Las APPs son muy buenas, por ejemplo, en proyectos de puertos, aeropuertos también, y ahí me permito profundizar que en esta gestión también el Ministerio ha apostado por relanzar las APPs. Por ejemplo, anillo vial periférico, que es algo que la presidenta también ha anunciado en el discurso presidencial. En esta gestión decidimos relanzarlo y encargarlo a Proinversión, sería hacia finales de este año que estaría ya firmando el contrato de suscripción del contrato final con algún proveedor o empresa que interesada. También hemos lanzado el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Tenemos varios proyectos, la longitudinal de la Sierra Tramo 4. Entonces, el Ministerio lo que ha hecho, y este gobierno lo que está haciendo es, a tu pregunta, sí hay proyectos que pueden ser llevados de mejor manera a través de gobierno a gobierno, pero también estamos lanzando una cartera muy importante como APPs, ¿no? Y van a haber algunos anuncios que me permitiré dártelos después respecto a APPs en el sector que van a ser positivas y que precisamente demuestran esta decisión de diversificar nuestra cartera con APPs, obras por impuesto, gobierno a gobierno y obra pública. Hay un anuncio de APP que se espera y que lamentablemente esta semana hemos tenido una mala noticia. El puente Santa Rosa se quedó sin postores el día lunes. ¿Fue una falta de flexibilización por parte de Proinversión respecto a los términos que se le hicieron llegar a las empresas interesadas o por dónde vino la falla? Yo lo vería más bien de otra perspectiva. Este es un proyecto que se lanzó como obra por impuesto. El sector históricamente en esta gestión está tomando la decisión de impulsar una cartera considerable tanto de transportes como de comunicaciones que va más allá de los 2.000 millones de soles en obras por impuestos.
El puente Santa Rosa es uno de ellos y más que falta de flexibilidad, yo lo veo como más bien un proceso de adaptación y de aprendizaje tanto del sector privado como del Estado en proyectos complejos como este. Yo mencionaba hace poco, hay mucha experiencia ahora por impuestos en colegios, en postas médicas, pero no es lo mismo hacer un colegio o financiar un colegio bajo la estructura de OXI, de ahora por impuesto, a hacerlo con un puente de más de 600 millones, con interferencias en zona urbana, es distinto. Entonces, tanto el Estado mejora su capacidad de gerenciamiento para las obras por impuesto, que es lo que estamos haciendo, pero también el sector privado mejora su gobernanza de financiamiento y los dos estamos ahí caminando, privado y público, para volver a convocar este proyecto. Entonces, y hay conversaciones con las empresas que se habían mostrado interesadas en el puente Santa Rosa, que quisieran volver a presentarse en la licitación. Sí, con la transparencia del caso, ¿no? Sí se ha conversado con ellos y una cosa muy importante que también estamos haciendo como ministerio es de crear los espacios y los protocolos necesarios para que cualquier tipo de reunión o conversación con el privado no sea visto como un, digamos, trabajo por debajo de la mesa, ¿no? Por el contrario, todo transparente, regulado y con un esquema de gerenciamiento mucho más eficiente e idóneo. Pero como te digo, Puente Santa Rosa es un muy claro ejemplo de cómo tanto privado y el sector público se adaptan hacia un mecanismo que ha estado pensado para obras un poco más pequeñas y ahora son más grandes y más complejas, pero que pueden ser ejecutadas finalmente con este mecanismo, ¿no? ¿Ha sido la complejidad del proyecto lo que ha generado este impasse? Yo creo que la complejidad técnica, ¿no? No, más que técnica, es la envergadura del proyecto. O sea, como te digo, 600 millones requiere más de un financista. Entonces hay esquemas de gobernanza también que tienen que ser vistos y mejorados también, ¿no? También desde el sector privado siempre mejorar nuestros procesos, tener más apertura para poder absolver consultas y sobre todo este tema de poder sentarse en la mesa con los privados, con los interesados, sin que se esté cuestionando después en distintos medios si se está reuniendo con uno o con otro y que hay algo raro o irregular, ¿no? Pasando al tema de Majes, ya hacia el final de su discurso, la presidenta Dina Boluarte mencionó que Majes sería gestionado por la ANIN, la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura. Sin embargo, Majes, el proceso de caducidad del contrato culmina la primera semana de septiembre. La ANIN tiene todavía 18 meses para instaurarse, digamos, puede caer en saco roto esta suerte de anuncio, ya que digamos, el contrato podría terminar antes de que la ANIN siquiera funcione como institución. Sí, este es un contrato con el gobierno regional de Arequipa. Hay unas conversaciones, de hecho, se ha tenido una conversación el gobierno regional con Proinversión, perdón. Efectivamente es un proyecto que entraría a la ANIN, de acuerdo a lo que se ha informado, pero no entraría en saco roto. Yo creo de que más bien la experiencia ganada ya en algunas entidades con los gobierno a gobierno va a facilitar poder tener una PMO muy rápidamente y poder utilizar esta PMO para hacer los actos previos del contrato que se suscriba o en todo caso adherirlo a algún contrato vigente. Es algo que se tiene que ver más a nivel de detalle, ¿no? ¿Y el gobierno regional sí está de acuerdo con dejar la titularidad del proyecto? Entiendo que sí, pero es algo que mejor podría responder el gobernador. De acuerdo. Ministra, también se va a presentar un proyecto de ley, mencionó la presidenta, para la promoción del transporte público sostenible. ¿Estos son buses eléctricos para transporte público? Sí, esa medida está vinculada a uso de energías limpias, ya también, pero también está vinculado a una medida y una política muy importante para nosotros, que es el chatarreo. Pero el chatarreo no solamente visto por el lado positivo de la disminución de los gases de efecto invernadero y el impacto ambiental, sino también como una medida disuasiva para los malos conductores. Me dejo explicar. Este paquete de medidas lo estamos viendo no solamente por el lado ambiental, sino por lo que es seguridad vial. Y lo que queremos hacer es que, por ejemplo, aquellos vehículos que tienen miles de papeletas impagables, una vez que tengamos un determinado número que te diga, bueno, eso es imposible de pagar, se pase ese vehículo al chatarreo y desaparezca del mercado. Ese es uno de los objetivos de esto. Así es, porque lo que queremos dejar es el mensaje claro de que, bueno, conducir un vehículo es una responsabilidad y puede ser un arma.
Entonces, de esta manera estamos sacando estaríamos sacando vehículos que tienen Muy muchas antiguos. multas, que están en También. coactiva y que además también, malos conductores que van a tener que internalizar que conducir mal finalmente también tiene un impacto económico para ellos. Pero hay una medida específica para buses de transporte público. De Estamos hecho, hay otro buscando- fideicomiso relacionado a movilidad. No, es el mismo. Es el mismo. El de Ok. movilidad es el de proyectos de transporte urbano, Ujú. el que habíamos conversado de los proyectos de Lima y Callao. De acuerdo, Y en sí. el caso de de transporte sostenible, queremos impulsar la movilidad eléctrica en el transporte público. Ahí sí necesitamos conversar un poco con el MEF, porque hay un tema de incentivos fiscales que no estoy segura si tenemos ahora el espacio para poder hacerlo. Sin embargo, poder trabajar en la regulación necesaria para hacer ese tránsito y la ansiada migración hacia un modelo de transporte urbano sostenible eléctrico, ¿no? Más o menos, ¿en qué tiempo podríamos ver avances digamos, en este nuevo capítulo de movilidad sostenible? Es el mismo, igual que en el caso anterior. Sería todo este año, si el Congreso nos acepta las facultades, tendríamos 120 días para poder regular y con eso sacar normas que nos permitan ya implementar la movilidad eléctrica y el chatarreo en el caso de no solamente de vehículos obsoletos, sino también con un criterio de seguridad vial cuando ya hay un vehículo que un conductor ha acumulado excesivo número de papeletas, ¿no? También se anunció que en diciembre se va a iniciar la marcha blanca del tramo 1A. Siempre esto es recurrente, la construcción de la línea 2 y del ramal de la avenida Fawcett. ¿Qué asegura que esta vez sí vaya a suceder? Porque tenemos ya avanzados varias cosas y varios temas intermedios para poder poner en marcha la puesta en marcha, digamos, de los primeros kilómetros. Hay algunos aspectos contractuales que nos exige el contrato, valga la redundancia, como que es primero que los trenes operen en vacío, quiere decir sin personas, para ver que todo funcione bien. Después de cierto tiempo tienen que probar el uso de las tarjetas para el pago. Y una vez que pasa todas esas pruebas, que es regulado por el contrato, ya estaría listo para la marcha blanca. Eso quiere decir que ni bien nosotros gatillemos esta puesta en vacío, voy a llamarlo así, simplemente contamos los días para poner operación. ¿Finales del 2023? Son 5 kilómetros nada más. Yo creo, sí, son 5 kilómetros, pero esa es la etapa 1A. Sin embargo, la etapa 1B, que son 3 kilómetros más, está supeditada a una mini adenda que estamos viendo con el concesionario para poder integrarlo a la 1A, porque eso va a beneficiar más a los ciudadanos. Y estamos trabajando con el alcalde de Lima para poder los siguientes kilómetros que dan hacia la estación central, que está en el centro de Lima, que al final te suman como 15, 16 kilómetros, que ya es bastante significativo, nos permita acelerar con sus autorizaciones y poder avanzar con la tuneladora para que puedan seguir trabajándose las estaciones y terminar el metro. Ese es nuestro objetivo como gestión. Muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros aquí en El Comercio en Vivo. Gracias. Soy Maro Villalobos, ha sido un gusto con ustedes. Hasta la próxima.